Buenas tardes, Dios bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente con ustedes, ¿sí? De una manera distinta. Hoy no estamos predicando atrás de un púlpito. Hermanos, Mari está con problemitas en las cuerdas vocales. Está bien de bien, está atrás de cámara, la que está cuidando el celular. Amados hermanos, estamos bien, gracias a Dios. Gracias por todo aquello que han llamado y han preguntado por cómo estaba Mari, ¿verdad? Así que me gustaría, Mari, que te acercaras allí y dieras un saludo a los hermanos. Gloria a Dios. Amados, los bendigo en el nombre de Jesús y envío toda la bendición. Y estamos gozosos, hermanos, gozosos porque estamos en pie, porque el Señor ha derramado y ha renovado sus misericordias sobre cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, hermanos, nos falta algo fundamental, la alabanza. Pero, hermanos, lo importante es que María está bien, ¿verdad? Y todos estos días atrás se ha esforzado la garganta, hemos ido por todos lados a cantar, a alabar a Dios, a predicar. Y bueno, con este cambio de temperatura, las cuerdas vocales se sintieron un poco, hermanos queridos. Pero está bien, ¿sí? Así que gracias a cada uno de ustedes que están orando por nosotros. Muchísimas gracias, ¿sí? Y bueno, hoy una hermana me llamaba y me decía que cantara yo. No, hermana, no. No. Para eso hay dones especiales, que yo acompañe y siga a mi esposa, sí, pero de ahí a cantar, hermana, no, la verdad que no. No es el tema mío. Sí que alabo y glorifico a Dios todos los días, ¿sí? Y Dios permite que aún lo podamos adorar en lenguas angelicales, y eso es importantísimo, hermano, que uno desea que todos ustedes puedan adorar a Dios en lenguas angelicales, ¿verdad? Así que, hermanos, en esta tarde vamos a ir a un tema que es un tema que Dios puso en mi corazón después que me levanté de la siesta. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, amados hermanos? El estar en la comunión íntima con Dios te hace tener, ¿sí?, ese conocimiento de la palabra. Al estar en esa comunión íntima con Dios, amados hermanos, como dice el Salmo 25:14, que en la comunión íntima con Jehová Él confirma su pacto a sus hijos, ¿verdad? Y en esa comunión íntima es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, amados hermanos, en este momento final, en este momento que empieza la zaranda. Recién comenzó la zaranda, ¿verdad? Empezó el Señor a mover su mano, ¿verdad?, para preparar a su pueblo con las vestiduras blancas, para preparar a su pueblo sin mancha y sin arruga, para preparar a su pueblo sin odio, sin rencores, sin celos, sin iras, sin contienda. Dios está tratando con su pueblo. El Espíritu Santo es el que está trabajando hoy con su pueblo, con el pueblo de Dios. Eso es algo fundamental, hermanos, porque en la condición que estábamos todos, era muy difícil que el Señor viniera a buscar a su iglesia. Y Dios permitió la zaranda, como dice la Biblia, para que nosotros pudiéramos estar en esa comunión íntima con Dios, ¿sí?, para que nos agarremos firmes en el Señor y el Señor nos dé, amados hermanos, ese don de fe que es tan necesario en tu vida y en mi vida, el don de fe, ¿verdad? Hoy lo más que precisamos como pueblo de Dios, ese don de fe que solamente lo da nuestro Señor Jesucristo, el don de fe. Lo que se viene de aquí en más, este es el comienzo. Vamos a ver cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que se vienen, amados hermanos, para este mundo, para los 5 continentes. No es para una nación sola, no, hermano, viene para los 5 continentes, porque la palabra de Dios se cumple en todos los términos. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los tiempos cambian, los hombres cambian, la naturaleza cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido todas
aún la venida de nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y resucitar. Profecía de 750 años, como las profecías de Isaías, que Isaías veía cómo iba a morir el Mesías, destrozado, como cordero iba a ser llevado al matadero, mas no iba a abrir su boca. Y el castigo de su paz fue sobre él, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros somos sanados. Amados hermanos, hoy la fe del pueblo de Dios debe ser una fe genuina, no decir yo tengo fe, no, una fe genuina, una fe que esa llaga de Jesucristo y la sangre de Jesucristo está viva, amados hermanos, que por esas llagas nosotros somos sanados, por las llagas de Cristo somos sanados, y esa sangre de Cristo clama más que la de Abel, dice la Biblia. Y Abel fue muerto cuando comienza, ¿verdad?, que lo mata su hermano, hijo de Adán y Eva. Y dice que esa sangre de Abel está clamando justicia desde la tierra. Cuanto más la sangre de Jesucristo, que está viva, y es la sangre del nuevo pacto que hizo Dios con la humanidad. 750 años antes, Isaías veía cómo iba a morir nuestro amado Jesús y cómo iba a resucitar, hermanos queridos. Y por esas llagas nosotros somos sanados. Ahora, amada audiencia, ¿tú lo crees? Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Mucho pueblo de Dios no cree en el poder de la palabra de Dios y el poder de la sangre de Jesucristo. Por eso muchos países no permiten que hablemos de la sangre de Jesucristo, y muchos países no quieren que hablemos de las llagas de Jesucristo. Muchos países no quieren que hablemos del infierno. Muchos países no quieren que hablen del arrepentimiento, ¿verdad? Pero hoy Dios quiere hablarnos a nosotros, hermano, qué es lo que Dios desea de ti y de mí. ¿Qué es lo que Dios desea, amado hermano? Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, como dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. El tema es, ¿vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a seguir como estábamos? Si vamos a seguir como estábamos, la zaranda va a ser más fuerte. Hermano, y cuando uno ve en el campo, cuando se zarandea el trigo, hermano, es una polvadera tremenda. Aquello vuela, hermano, y aprovechan el viento, ¿verdad? Aprovechan el viento espiritual de la dificultad y las luchas, y el Señor mueve la zaranda. Y ese viento lleva toda la escoria de nuestro corazón, si lo dejamos. Dios está pasando la zaranda por su pueblo. Hoy, más que nunca, debemos de estar en la comunión íntima con Dios. Graves consecuencias puede pasar a cada uno de nosotros si no estamos en la comunión íntima con Dios. Dios dice, buscarme y viviréis. Buscarme. Buscarme. Hoy es día de buscarlo. Hoy es día de empezar a meternos en ayuno, en oración. Empezar a hacer devocionales dentro de cada hogar. Dentro de cada familia tiene que haber oración. Tiene que haber clamor. Hoy más que nunca debemos orar por los niños. Hoy más que nunca debemos orar por los jóvenes. Estamos en un momento muy especial, donde la iglesia se va de la tierra, donde la iglesia, amados hermanos, dentro de muy poco tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, miles y miles de almas en los 5 continentes se van de la tierra, y el mundo va a quedar anonadado, no va a poder creer. Las promesas de Dios se cumplen.
Cristo viene pronto. Y Dios está buscando de ti y de mí lo que vamos a leer en Juan. Juan, Evangelio de Juan 4, 23, 24. Y dice así la palabra de Dios. Y será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando, amados hermanos, amado pueblo de Dios, adoradores, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, que hagan tiempo para adorar a Dios, que hagan tiempo para estar como María, que María entendía y comprendía la visitación de nuestro amado Jesús. Y cuando Jesús, amados hermanos, llegaba a la casa de María, María dejaba todo dejaba María para atender a Jesús, para estar a los pies de Jesús. Amados hermanos, María buscaba la mejor parte. María adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Mientras que Marta estaba afanada por los quehaceres de la casa. Yo creo que tú en este momento no estás afanada por los quehaceres de tu casa, sino que en este momento tú estás a los pies de Cristo, sabiendo que Cristo viene pronto, que las señales están todas dadas. Hoy Dios quiere, amados hermanos, ¿sí?, adoradores en espíritu y en verdad, que estemos a las rodillas del Señor, que estemos en esa comunión íntima, que podamos conocer a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros vemos que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y yo hago lo que veo hacer al Padre. Miren qué comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Bueno, así debemos hacer nosotros, adoradores en espíritu y en verdad. Amados hermanos, el adorador no es el que alaba a Dios, no es el que canta. El adorador es el que le rinde el corazón a Dios y se entrega por completo a Dios. Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Eso es un adorador que ya no piensa más en él, sino que él piensa agradar a Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren, amados hermanos. Dios no quiere obreros. Dios quiere hijos. Y nos hemos preocupado por muchos años de formar obreros, pero no adoradores. Mira la diferencia. Muchos años, amados hermanos, enseñando evangelismo. Salir a las calles, a llevar tratados, y todo eso estaba bien. Todo eso es bíblico y Dios lo manda. Pero Dios lo que quiere son adoradores. Cuando tú eres un adorador, las puertas se te abren solas. Cuando tú eres un adorador de Dios, la bendición viene para tu hogar, tu familia. Uribalay, Aranda, Bayanda, Basay. Porque Dios, amados hermanos, no es hombre para mentir. Cuando Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, hermano, Él los bendice. Tenemos un caso en la Biblia de David. David, amados hermanos, despreciado por los hermanos, despreciado por la familia, despreciado por todo el mundo, lo mandaban a cuidar las ovejas. Amados hermanos, ¿y cuántos de nosotros nos identificamos como David? ¿Verdad? Despreciados, abandonados,
¿Cuántos de nosotros, hermanos? Pero Dios, amados hermanos, Dios, ¿sí?, tenía algo muy especial para David, la corona de rey, la corona de rey. Y hoy, amados hermanos, esa corona de rey también te pertenece a ti y me pertenece a mí, a lo vil y despreciado de este mundo. En Apocalipsis 1, 5 y 6, dice la palabra de Dios que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, que nos lavó con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Hermano, David adoraba a Dios, buscaba a Dios, mientras todos lo despreciaban. A él no le importaba que los hermanos mayores lo dejaran para un costado. No les importaba. David se encerraba con sus ovejitas y adoraba a Dios. Hablaba con Dios. En el momento que Dios va a levantar rey, llama al profeta para levantar rey, y aparecieron los hermanos. Y el profeta vio al primero y dijo, este es. Y el Señor dijo, no. Yo miro el corazón. Este no es. Pasó el segundo, que era como el primero. No. Este no es. Y el padre y los hermanos se callaron la boca. Se callaron la boca. No dijeron que tenía otro hermano cuidando las ovejas. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? ¿Verdad? Pero si sos un adorador, si sos una persona que buscas a Dios, llega el momento que Dios va a poner la corona sobre tu cabeza, como hizo con David. Y mira, hermano querido, cuando el profeta le dice, este tampoco es, dijo, sí. Yo le dijo el profeta, yo no me siento a la mesa hasta que no venga el que falta. Sí, tengo uno que cuida las ovejas por allá. Es el menor. Ese no sirve para nada. Bueno, yo no me siento a la mesa hasta que no venga. Y cuando venía David, me imagino que David vendría con unos nervios tremendos, que vendría temblando, ¿verdad? Mientras que los hermanos, llenos de orgullo, llenos de vanagloria, se presentaron delante del profeta. Yo creo que David vino temblando. Y cuando se acercó, ese es el despreciado, el despreciado. Pero ese despreciado tenía algo muy hermoso, que es lo que Dios nos está pidiendo a mí y a ti, que era un adorador de Dios. Un adorador de Dios, como María. María sabía la visitación de Dios, mientras que Marta no sabía la visitación. Y el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, hermano, no entendió el día de la visitación de Dios. No entendió. Hoy es el día de la visitación de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, para que seamos adoradores. Para que seamos adoradores. Estoy lleno de versículos, pero no vamos a ir a todos los versículos. Vamos a ir, amados hermanos, a Pablo, al apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol que mataba a los cristianos, hacía matar a los cristianos. El apóstol que conocía el Pentateuco, conocía, hermanos queridos, la Torá, conocía todo lo que era la ley y era temeroso de la ley, pero no era adorador de Dios, hasta que llegó un momento que sí lo hizo. Y cuando matan a Esteban, fue él el que manda a matar a Esteban, y la ropa de Esteban, del primer mártir de los cristianos, primero fue Jesús, pero cuando comienza la iglesia fue Esteban. Amados hermanos, le tiraron la ropa de Esteban en los pies de él, como diciendo, está hecho el trabajo, ya lo matamos. Un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que arrasaba a las mujeres de adentro de los hogares,
arrasaba a los hombres, a los niños, para mandarlos presos, e iba camino a Damasco, amados hermanos, para seguir matando cristianos. Y allí se le presentó nuestro Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? E inmediatamente cayó del caballo. Amados hermanos, tuvo un encuentro personal con Cristo. Pero después de ese encuentro personal con Cristo, amados hermanos, él pasa a ser un adorador de Dios y no importaba la circunstancia que él vivía. Si estaba preso, si había sido castigado, si había sido apedreado, él era un adorador. Aprendió lo que a Dios le agradaba. Y yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tú eres un adorador para soportar lo que viene de aquí en más? Por eso Dios puso esta palabra en mi boca hoy, de que debemos ser adoradores como era Pablo. Y vamos a ir, hermanos queridos, a Hechos. Hay muchos pasajes bíblicos, pero el tiempo es tirano. Vamos a ir a Hechos, Hechos 16, hermanos queridos. Y aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, a dos hombres de Dios. Uno era Pablo, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios, amados hermanos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos y adivinando, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Mira cómo el diablo también puede reconocer y hablar que nosotros somos hijos de Dios. Si tendremos que tener discernimiento, como tuvo Pablo, amados hermanos, porque Pablo pasaba en las rodillas de nuestro Señor Jesús. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mira el mismo diablo con un espíritu de adivinación dentro de esa mujer, un espíritu de pitonisa, amados hermanos, diciendo que Pablo era un enviado de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos hoy hay que hablan lo mismo? Como esta pitonisa, pero sin embargo son una hija de Satanás. Por eso hoy tenemos que tener discernimiento. Por eso hoy más que nunca debemos estar en las rodillas del Señor y ser un adorador como María, para no ser engañado por nadie, amados hermanos. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Mira, ya empezó el espíritu de Pablo a ver que eso no era de Dios. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu que estaba dentro de la mujer, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Era un espíritu satánico que estaba anunciando que Pablo era un hijo de Dios. Hoy, ¿cuántos vemos, amados hermanos, con este espíritu mismo de pitonisa? Como dice la palabra, salieron de nosotros pero no son nuestros. ¿Cómo debemos tener discernimiento? Pero el discernimiento Dios te lo da si estás en las rodillas. Discernimiento Dios te lo da si estás en la comunión íntima con Dios. Es lo que marca la diferencia para ver lo falso de lo bueno. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Salió ese espíritu de pitonisa, amados hermanos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Los prendieron, ¿sí? Los metieron presos, los agarraron y los trajeron al foro
ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, le rompieron la ropa, los magistrados ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, escuchen bien, no fueron 4 latigazos, después de haberse cansado de pegarle a Pablo y a Silas, hermanos queridos, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Mira, el cepo era una madera gruesa, de madera dura, donde tenía una media caña, y después le ponían otro palo arriba con otra media caña, y allí le aseguraron los pies a Pablo y a Silas, en el calabozo de más adentro. En ese calabozo no hay luz, en ese calabozo está el orín, el excremento de los que estuvieron presos allí. Ahí caminaban las ratas, la humedad espantosa, el mal olor, Uribalay, Aranda, la Bayanda, la Basay, que había allí era espantoso. Y Pablo, por ser hijo de Dios y por hablar la verdad, junto con Silas, fueron metidos allí en ese calabozo, en la oscuridad y con la espalda deshecha de latigazos. Porque los romanos sabían pegar para no matarte, pero te destrozaban. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel de más adentro y que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, acá está la bendición, pero a medianoche, cuando el dolor era más tremendo, cuando la espalda empezaba a secarse las heridas y ellos no se podían rascar, no se podían tocar, cuando ya esas heridas, hermano, era un ardor impresionante, a la medianoche, en el medio del dolor, en medio de un sufrimiento en ese cuerpo tremendo, ellos hicieron la voluntad de Dios. No se quejaron, como muchos hoy se quejan. Pero yo soy una hija de Dios, yo diezmo y ofrendo, soy un hijo de Dios. Pablo no se quejó, Silas no se quejó. Y miré qué es lo que hizo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En el medio del dolor, a la medianoche, Pablo y Silas oraban a Dios. Y yo imagino que la oración de Pablo: Señor, gracias Señor porque estoy llevando tus marcas. Gracias Señor por lo que estoy pasando por llevar tu palabra. Gracias Señor porque tú de aquí me vas a sacar, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pablo, amados hermanos, decía: sí, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren qué importancia. Pablo ya no vivía más, el que viviera Cristo en él. Y Pablo oraba a la medianoche. Yo te pregunto a ti, hermana, o te pregunto a ti, hermano, cuando llega la medianoche en tu vida, ¿te pones a orar? ¿Te pones a glorificar a Cristo, a bendecir a Cristo en el medio de los problemas, en el medio de las luchas, en el medio del dolor, en el medio de la enfermedad? Por eso Dios quiere adoradores. Porque lo que se viene de aquí en más, hermano, si no somos adoradores,
Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a soportar lo que se viene. No vamos a soportar lo que se viene. Pero Pablo y Silas adoraban a Dios a la medianoche. ¿Qué importancia es aprender a ser adoradores? No solamente cuando estamos llenos de bendiciones, sino cuando llega la oscuridad a nuestras vidas, cuando llegan los problemas, cuando llegan las luchas que vos no lo buscaste, pero de repente ¡pac!, llegaron allí. Dios quiere prepararnos, así como a Pablo, amados hermanos, por lo que se viene. Cristo viene, los dolores de parto cada día van a ser más grandes, más dolorosos sobre toda la tierra, y nosotros debemos de adorar al que nos llamó para su reino. Y no sacar los ojos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Mira, cantaban himnos a Dios. Ah, pero a mí ese himno no me gusta. Ah, pero eso es viejito, son canciones viejitas. La Biblia dice que cuando se junten, hablen con salmos y con himnos espirituales. ¿Hay fe hoy? Si cantamos lo que nos gusta y no lo que Dios desea. ¿Hay fe, amados hermanos? Ah, esa canción a mí no me gusta. No se trata que te guste, se trata que le guste a Dios. Si tú estás bautizada, estás sepultada con Cristo. Y la canción y la alabanza es lo que le agrada a Dios, no lo que nos agrade a nosotros. Mira cuánta diferencia. Pero Pablo y Silas sabían este secreto. Dice que cantaban himnos espirituales. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender esto. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Mira, ¿cuántas personas que están presas por Satanás, ¿sí?, que viven en el medio de la oscuridad, están presas, ¿sí? Ellos están mirando a ver qué haces tú. Si en el medio del dolor, si en el medio de la prueba, si en el medio de la dificultad, te quejas o alabas a Dios. Los presos, dice que oían. Mira qué diferencia. Los presos oían. Cuando estás con problemas, estás con lucha, ¿tus hijos ven que vos alabás a Dios? ¿Tus hermanos ven que vos alabás a Dios? ¿Tus vecinos oyen que vos alabás a Dios en el medio de los problemas? ¿Te das cuenta la diferencia de estar consagrado a Dios? ¿Te das cuenta lo que era Pablo y lo que era Silas? ¿Entendés, amada hermana, amado hermano, que de aquí en más lo que viene va a ser horrible? Pero los hijos de Dios, alabando y glorificando a Dios, caminaremos arriba del agua, amados hermanos. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Tú quieres que tu familia se convierta? Alaba a Dios en todos los problemas. Confiesa a Jesucristo como tu Señor. Confiesa a Jesucristo como tu Señor. Mira la diferencia que hay, amado hermano. Fulano me hizo esto, Mengano me hizo aquello, el otro me hizo esto. Y la familia está mirando cómo hablamos. ¿Verdad? Y de nuestra boca no pueden salir dos aguas, o salada o dulce. De nuestra boca tiene que salir la bendición. ¿Qué es lo que miran nuestra familia? ¿Qué es lo que ven nuestros vecinos de nosotros? Nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven a Cristo en nosotros? ¿Ven una diferencia en nosotros como en Pablo y Silas? ¿O somos igual que la gente del mundo? Tenemos un problema y corremos a la farmacia, corremos acá, corremos allá. He de correr y alabar a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, escuchen bien,
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Pablo y Silas se pusieron a alabar y a cantar himnos y a orar, y vino un terremoto. Amados hermanos, es maravilloso. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amada hermana, yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando. Amado hermano, yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando. Pero si tú alabas a Dios, si tú oras, ¿verdad?, fervientemente, y cantas y alabas a Dios como un adorador, va a venir un terremoto espiritual sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre las circunstancias, sobre la enfermedad. Y se van a caer las cadenas. Uribalay, Aranda, la Bayanda, la Basay. Y vas a salir airoso de todos los problemas. Es la promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Somos adoradores en toda circunstancia? ¿O nos hacen algo y todos los pelos se nos paran de punta? Los hermanos, hay una alabanza, hay una adoración a Dios. ¿Cómo responde cuando alguien te habla mal? ¿Cómo responde cuando hablan mal de ti? ¿Cómo respondes? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cómo respondes? Amados hermanos, acá no dice que Pablo y Silas se pusieron a luchar contra los soldados romanos para que no lo metieran preso. No, ellos fueron como cordero al matadero. Habían visto a Jesús, que como cordero fue al matadero. No discutieron, no pelearon. Hoy hay una cantidad de hermanos que pelean, discuten con la policía, con los gobiernos. ¿Qué enseñanza nos están dando? Lo que nos enseñó la palabra, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús, lo que nos enseñó los apóstoles. Y nosotros estamos basados sobre la doctrina de los apóstoles. Amados hermanos, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Si tú alabas a Dios, si tú glorificas a Dios, si tú oras, el terremoto espiritual va a ser, amada hermana, amado hermano, que Dios sacuda los cimientos y seas libre, las puertas se te van a abrir. Pero ¿cómo se nos van a abrir las puertas si nosotros nos ponemos a la altura de la gente del mundo, como hijos de Dios? Cuando tenemos, hermano, la Biblia, que es el manual de vida para que nosotros seamos bendecidos constantemente por Dios. Que Dios nos ayude a poder entender esto. Y dice que las cadenas de todos se soltaron, de todos los presos. No solamente la de Pablo y Silas, la de tus familiares, la de tus vecinos, la de tus compañeros de trabajo, la de tus nietos. Todas se soltaron, todas se rompieron. Por dos que le creían a Dios. Si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, todo lo que pidiera sería hecho. Dos, Pablo y Silas. Por adorar a Dios vino un terremoto y aún todos los presos se le cayeron las cadenas. Amados hermanos, es maravilloso cuando nosotros obedecemos a Dios y no nos echamos la culpa uno a otro. ¿Sabes que en la naturaleza nuestra, adámica, de Adán y Eva, están echando las culpas unos a otros? ¿Sabías eso? ¿Sabías que cuando Dios se presentó a Adán, ¿sabes lo que le dijo Dios a Adán? La mujer que tú me diste. Le echó la culpa a Dios. No reconoció su pecado, que el Señor le dijo, de este árbol no comas, Adán. No comas, Adán. Se presentó el Señor, Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán escondido. Y cuando se acercó, la mujer que tú me diste, le echó la culpa a Dios. Así somos nosotros. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios? Se presenta a la mujer
y le dice a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó, le echó la culpa a la serpiente. No reconoció su pecado. Y fue a la serpiente, y la serpiente se tuvo que reír, la serpiente, porque estaba para eso, para hacer engañar a los demás, como hasta el día de hoy. No pudo decir otro me engañó, no, era el mismo, el engañador y el mentiroso. No le pudo echar la culpa a nadie porque era el mismo. Pero la naturaleza humana, ¿sí?, que es lo que Cristo vino a cambiar para que seamos nueva criatura, ¿sí?, es para que no nos echemos la culpa unos a otros. Que Dios nos ayude, hermano, a entender esto. Y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. El carcelero sabía que si los presos se iban de la cárcel, luego los soldados romanos lo mataban a él, porque era una ley que había que el que dejaba escapar a un ladrón, ¿sí?, lo mataban a él. Entonces él se iba a matar él mismo. Antes que lo destrozaran los demás, se iba a matar él. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, que los presos habían disparado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mira qué tremendo, ¿verdad? La gloria de Dios tocó el corazón de todos aquellos presos, ninguno huyó, amados hermanos, y Pablo, lleno de llagas, todo dolorido, le habla con amor al carcelero. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, mira lo que pidió el carcelero, pidiendo luz. Y en el mundo espiritual eso es maravilloso. La luz es Cristo, pidiendo luz, pidiendo salvación. ¿Cuántos hoy no quieren saber nada de la luz? ¿Cuántos hoy no quieren pedir la luz? Pero el carcelero, lo primero que pidió el carcelero fue la luz. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero, hermano, también había escuchado las alabanzas, las oraciones. Y sabía que por Pablo y Silas había pasado ese terremoto, que se habían abierto todas las puertas de las cárceles. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mira qué pregunta le hace el carcelero. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si esa pregunta se le hiciera al mundo entero, los gobernantes, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús te dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa, como le dijo al carcelero. Cree en mí, dice el Señor, cree en Jesucristo. El que me confiesa delante de los hombres, ese es el Hijo de mi Padre. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, el carcelero fue maravilloso cómo se presentó. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amados hermanos, cuando uno ve esto, ve la misericordia de Dios, la bondad de Dios tan grande, que Dios quiere que se salve toda tu casa. Dios quiere que se salven tus hijos, tus nietos, tus tíos, tus hermanos, tu esposo, tu esposa. Dios quiere que todos se salven. Pero hay una cosa, es creer, es creer. Esta es la palabra clave. Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Pero tenemos que creer. ¿Cuántas veces nuestra familia se levanta como un pororó y nosotros nos ponemos a la altura de ellos? No, hermano, no. No, cantá y alabá a Dios, orá.
que va a venir un terremoto en tu hogar, en tu familia. Y esas cadenas que atan a tu familia se van a caer. Cree solamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él tomándolos en aquella misma hora, acuérdense que era medianoche, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Mire, el carcelero, hermano, le lavó las heridas. ¿Cómo estarían esas heridas para lavarle él las heridas a Pablo y a Silas? Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Mira qué importante. El carcelero se va para la casa. Le dice a la familia en esa noche y se bautiza en esa misma noche. Mira lo que dice. Y él tomando en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, todo eso pasó, hermano, de las 12 a la 1 de la noche, hermano querido, a las 6. Todo eso pasó. El terremoto, ¿sí? Le lava las heridas, se bautizan, lo lleva a la casa, se regocijan y cuando llega la mañana están de vuelta en la cárcel. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte así ahora, salid y marchaos en paz. Hoy, amados hermanos, pasa meses y meses para que una persona se bautice, para tomar la decisión de bautizarse. El carcelero en esa misma noche, hermano, no sé si fueron a un río, no sé a dónde fueron, a una zanja, no sé. Pero él y toda su familia se bautizaron. Y les sirvió la mesa en la casa, se regocijaron. Y antes de las 6 de la mañana estaban todos de vuelta en la casa. Cuando fueron, bueno, soltá a esos hombres. Todo lo que tuvo que pasar Pablo y Silas, amados hermanos, para que una familia se convirtiera a Cristo. Y hoy nosotros no queremos soportar las pruebas, hoy nosotros no queremos soportar las luchas, hermano, y hay familias que nosotros tenemos que hablarle la palabra. Pero vienen las luchas y las pruebas y ahí nos detenemos. Porque después de esa lucha y esa prueba, Dios te va a presentar la familia. Dios te va a presentar las almas que necesitan de Dios. Pablo y Silas tuvieron que ir a la cárcel. Amados hermanos, todo estaba preparado por nuestro Padre Celestial, aún la paliza que le pegan a ellos, para que ellos alabaran y glorificaran a Dios con sus espaldas destrozadas, para que los presos oyeran y vieran lo que Dios hizo. Y para que esa familia se convirtiera. No habla de los presos, pero yo me calculo que los presos todos se convirtieron a Cristo. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude a poder escudriñar las Escrituras y entender que viene tiempo de persecución, viene tiempo difícil para la iglesia, pero tú y yo tenemos que ser como Pablo y Silas, gozarnos en el medio de las pruebas y alabar a Dios y glorificar a Dios en el medio del dolor, en el medio del llanto, en el medio del coronavirus. Amados hermanos, nadie nos puede detener, nadie. Como a Pablo nadie lo detenía. Las almas están allá afuera, las almas están allá afuera y necesitan de Cristo. Te voy a decir una palabra, que lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿sí? Los cobardes no entrarán en el reino de Cristo, sino los valientes. Y yo creo que tú eres una valiente y yo creo que tú eres un valiente. Amén. Amados hermanos, hasta acá la palabra. Que Dios nos fortalezca a todos, que Dios nos dé esa fe de trasladar montaña, que sea el Señor poniendo cánticos espirituales en nuestro corazón,
en medio de la lucha, en el medio de la dificultad, el Señor ponga cánticos espirituales para que haya terremotos y las cadenas que atan a tus hijos, que atan a tu esposo, que atan a tu esposa, a tu familia, se rompan. Aprende a ser una adoradora. Aprende a ser un adorador en el medio de la noche. Así que, hermanos, que Dios los bendiga grandemente y estaremos esta noche a las 5 de la mañana con un nuevo programa. ¿Sí? Arregla tu vida con Dios. Y hoy llamamos, creo que en el programa 20, de santidad. Así que hoy seguimos hablando de santidad a las 5 de la mañana. Los esperamos a las 5. Que Dios los bendiga y compartan este material y sean parte, ¿verdad?, de este ministerio virtual de compartir la palabra a todos aquellos, ¿sí?, familiares, amigos, hermanos, compartan la palabra. Amén. Que Dios los bendiga.